Cordial saludo, me llamo María Camila Carvajal Morales, voy en el cuarto semestre de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Presentación del video. Se analizará una problemática contemporánea aplicando los principales enfoques metodológicos de la filosofía analítica y del lenguaje. El objetivo central es mostrar cómo estas corrientes permiten clarificar conceptos, evaluar argumentos y comprender el papel del lenguaje en la construcción y transmisión del conocimiento. Aportes de la filosofía para comprender el lenguaje contemporáneo, la inteligencia artificial y la crisis del significado, presentado por María Camila Carvajal. Introducción. El lenguaje generado por la inteligencia artificial se ha convertido en una problemática actual, ya que la filosofía analítica del lenguaje cuestiona cómo entendemos el significado de enunciados producidos sin un hablante humano. Las teorías tradicionales del significado basadas en la intención, la referencia y el uso se ven desafiadas por estas nuevas formas de comunicación. Desde la filosofía analítica y el análisis lógico, la clarificación conceptual, permitimos examinar esta situación con mayor precisión. La problemática que seleccioné es la circulación de desinformación en entornos digitales y su impacto en la formación de creencias públicas. Dicho fenómeno afecta la comprensión ciudadana, la deliberación democrática y los procesos de toma de decisiones. La propagación acelerada de contenido no verificado ha generado distorsiones cognitivas y tensiones que requieren un análisis riguroso. Análisis desde la filosofía analítica y del lenguaje. Desde la filosofía analítica, el problema del significado en la comunicación con sistemas de inteligencia artificial se examina a través de un análisis conceptual y la clarificación lógica del lenguaje. Esta corriente sostiene que comprender una problemática filosófica requiere descomponerla en términos precisos. Algunos conceptos como intención, referencia, significado, verdad, uso lingüístico deben definirse cuidadosamente para identificar si los enunciados producidos por una IA realmente significan algo o solo replican patrones sintácticos sin contenido intencional. Bajo este enfoque, se analiza la estructura lógica del lenguaje que usa la IA, la coherencia interna, sus respuestas, la relación entre palabras y mundo. Así, la filosofía analítica permite evaluar si el lenguaje de la inteligencia artificial es únicamente formal o si puede sostener algún tipo de significado emocional. Por su parte, la filosofía del lenguaje aporta herramientas para estudiar la relación entre lenguaje, hablante y contexto. Desde esa perspectiva, el análisis se centra en que el significado no depende solo de la forma lingüística, sino del uso, la intencionalidad y la capacidad de un hablante para situarse en el mundo. Como la inteligencia artificial no posee conciencia, intención ni experiencia, surge la pregunta de si sus expresiones pueden considerarse actos de hablante genuinos. Teorías como la pragmática, los actos de habla y el externalismo semántico ayudan a mostrar que aunque la inteligencia artificial pueda producir lenguaje complejo, carece de las condiciones humanas necesarias para generar significado propio. Por lo tanto, el análisis de la filosofía del lenguaje evidencia que el significado en la inteligencia artificial depende completamente del usuario humano, del contexto y de los datos con los que ha sido entrenada. Clarificación contextual. Se examinan conceptos como información, dato, veracidad, coherencia justificada y argumento válido. Estos elementos se entrelazan en el ámbito de la epistemología y la lógica. La información se refiere a la capacidad de transmitir conocimientos de manera coherente y precisa, mientras que el dato es un elemento bruto que al ser procesado correctamente puede convertirse en información útil. La veracidad se centra en la correspondencia entre nuestras creencias y la realidad y es la esencia para establecer un marco de confianza y credibilidad. Las creencias justificadas, por otro lado, son aquellas que cuentan con un respaldo racional o evidencial, marcando la diferencia entre simples opiniones y conocimientos fundamentales. Finalmente, un argumento válido es aquel cuya estructura lógica garantiza que si las premisas son verdaderas, las conclusiones también lo son, también asegurando así la solidez de nuestro razonamiento.
Esos conceptos son fundamentales para desarrollar un pensamiento crítico y analítico que nos permita navegar con eficacia en el mundo del conocimiento. Análisis lógico de argumentos. A partir de los métodos clásicos de filosofía analítica se evalúan las estructuras argumentativas presentes en contenidos que difunden desinformación. Esto incluye identificación de premisas implícitas, detección de falacias formales e informales, examen de inferencias inválidas y revisión de errores categoriales. El enfoque analítico permite determinar si las conclusiones derivan legítimamente de las premisas y la información presentada posee sustento evidencial. Evaluación de uso público del razonamiento. La filosofía analítica contribuye a mostrar cómo ciertos argumentos difundidos en redes sociales carecen de precisión conceptual y racionalidad justificada, lo cual favorece la aceptación acrítica de afirmaciones infundadas. Evaluación de uso público del razonamiento. La filosofía analítica contribuye a mostrar cómo ciertos argumentos difundidos en redes sociales carecen de precisión. Actos del habla. A partir de la teoría de Austin y Searle, se examina cómo ciertos enunciados no solo describen hechos, sino que producen efectos, generan alarma, persuaden o conducen a la acción, refuerzan creencias preexistentes, orientan interpretaciones sociales. En el caso de la desinformación, muchos mensajes funcionan como actos perlocutorios, orientados a provocar reacciones emocionales más que a transmitir contenidos verificados. Significado de uso y contexto. Siguiendo a Wittgenstein, se reconoce que el significado de una expresión depende del modo en que se utiliza. En los entornos digitales, los juegos de lenguaje se caracterizan por la brevedad, la descontextualización, la apelación emocional y la variedad por repetición. Esto genera condiciones propicias para la distorsión semántica y la circulación acrítica del mensaje ambiguo o falso. Significado de uso y contexto. Siguiendo a Wittgenstein, lenguaje y construcción de la realidad social. Desde la perspectiva hermenéutica y pragmática del lenguaje se evidencia que muchas narrativas difundidas de forma reiterada terminan configurando percepciones colectivas de forma reiterada cuanto carecen de fundamento. El lenguaje actúa así como un mediador que modela la comprensión pública de los hechos. Lenguaje y construcción de la realidad social. Desde la perspectiva hermenéutica y pragmática. Conclusión. El análisis conjunto desde la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje permite comprender que la desinformación contemporánea es un fenómeno complejo que involucra tanto deficiencias argumentativas como usos estratégicos del lenguaje. La filosofía analítica contribuye mediante la clarificación conceptual y la evaluación lógica de argumentos, mientras que la filosofía del lenguaje permite explicar cómo los enunciados adquieren fuerza pragmática y moldean la percepción social. Este enfoque interdisciplinar se demuestra que la filosofía ofrece herramientas actuales y pertinentes para interpretar críticamente los fenómenos comunicativos contemporáneos.